Bueno, lo prometido, la gran posibilidad de conversar con el diputado nacional Fernando Iglesias, polémico, interesante, fuerte, como juega siempre, y está allá en las gateras Marcelo Birmacher, ¿no? Que tiene más o menos las mismas características. Bueno, primero, buenas noches, gracias por venir, Fernando. Gracias por la invitación, Alfredo. Vamos primero por la actualidad caliente del día. Los títulos de los diarios de mañana, de los portales de hoy, tienen que ver con la inflación, con un gran dato muy positivo para la Argentina y para el gobierno de la inflación, y también por lo que eso significa para que baje la pobreza, los niveles de pobreza que son realmente asombrosos. 1,6 de inflación, ahí estamos viendo el numerito, 1,6 de inflación, junio del 2025, la inflación interanual 39,4, pero uno de los datos claves de esto es que la inflación núcleo está dando 1,7 y es un datazo ese porque es la inflación en la núcleo. Y el otro dato importantísimo es que la inflación en alimentos y en bebidas que de alto impacto en los sectores más populares es del 0,6. ¿Vos lo tomás a esto como el principal atributo del gobierno? ¿Este es el principal éxito del gobierno de Milei? Pero no te quepa ninguna duda, durante mucho tiempo se instaló en la Argentina, de manos del peronismo, por supuesto, la idea de que la pobreza en Argentina era producto de los ajustes neoliberales, ¿no? Y la realidad es que es todo lo contrario. Desde el inicio, los grandes picos de pobreza, no hay más que ver los gráficos, poner el gráfico de pobreza junto al de inflación. Y los grandes picos de pobreza en la Argentina han correspondido a gobiernos populistas que no se animaron a cambiar una economía que estaba recalentada. Y bueno, fue el ciclo con Perón. Perón arranca con un país de inflación 2,1% anual, media, entre 1900 y 1945, claro. Y en 3 años la lleva casi el 50%. Y después de ese periodo así kirchnerista, por decirlo así, de Miranda, ¿sí? Vino el gran ajuste con Gómez Morales, así se llamó, el plan de ajuste de Perón. Así lo presentaba y Evita decía que iba a controlar que las amas de casa no gastaran más de la cuenta. Y así fue siempre. Los días más felices siguieron los días más infelices. Y tuviste el 1975, el fin del plan Gelbard y el Rodrigazo, pico de pobreza, la hiperinflación de Alfonsín, seguida por la hiperinflación de Menem, de la que nadie se acuerda, porque de las hiperinflaciones peronistas nadie se acuerda, pico de pobreza, y Duhalde, que hizo el gran ajuste, que metió 42% de inflación, de 0 a 42% en un año, y le dio 2% a los jubilados, mirá vos qué número, 40 puntos le sacó, y 2% a los salarios. Y después la de Massa, al final también, un fenómeno inflacionario que dejó a todo el mundo a propósito absoluto. Entonces, está poniendo como eje todo, ha sido la historia del peronismo y esta falsa idea de que el peronismo mejoró la situación de los trabajadores o mejoró la situación de los jubilados. Está muy, muy argumentado en este libro. Es el peronismo estúpido, por ahí lo muestro ahí está, ahí se está viendo perfecto. Es el peronismo estúpido. Es un libro que ya tiene, ¿cuántas? 5 ediciones, Fernando. Tiene 5 ediciones y este año sale el 10º aniversario. Vendió, yo calculo, más de 100.000 ejemplares, por lo menos hemos pagado impuestos por eso. Por eso pagado impuestos. Así que es el peronismo estúpido. ¿Cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina? ¿No? Y desmiente que en muchos lugares comunes. Uno es ese, la de que los ajustes son los que causan la pobreza. No, han sido sistemáticamente la inflación. Y el gobierno ha acertado justamente en ese diagnóstico y por eso tiene no solamente una baja en la inflación, sino una baja formidable en la pobreza. Sí, 20 puntos bajo la pobreza. Es una cosa impresionante. Sí. En ese sentido, también desmiente toda esta cosa. Mirá cómo arranca el libro, arranca con una tapa, perdón que lo muestre, en donde está Uriburu, el señor que está con la gorra abajo, sentado en el auto, es Uriburu, llegando a dar el golpe contra Irigoyen, con una operación dirigida por el señor que está parado, con gorra arriba también, unas gorras muy significativas de los años 40, muy estilo alemán, en los años 30 también, porque eso lo habían copiado de las Fuerzas Armadas alemanas, que es el que entonces teniente Perón. Y ahí es el acto fundacional de los dos grandes grupos que han reunido en Argentina, que han sido el Partido Militar y el peronismo. Y los dos
Y el peronismo ha sido el que más ha aumentado la pobreza. Cuando vos haces un seguimiento y metes no solamente los días más felices, sino los mayores ajustes de la historia. Los mayores ajustes de la historia los hizo el peronismo, los hizo con el Rodrigazo y los hizo con Duhalde. Y si más hubiera ganado, imagínate lo que hubiera sido. Así que yo creo que en eso hay un gran éxito del gobierno y una gran inteligencia en entender dónde está el núcleo principal para solucionar los problemas económicos argentinos que son tan graves, que es terminar con la emisión fácil, terminar con la idea de que emitir es gratis y apuntar al equilibrio y, si se puede, al superávit fiscal. No por nada el Club del Helicóptero y la Coalición del Déficit le están apuntando ahí directamente. Asomado esto de la coalición del déficit, el Club del Helicóptero, que lo inventaste vos. La Coalición del Déficit es de Esteban Schmidt. Es de Esteban Schmidt. Mirá, muy interesante, digamos, toda tu crítica, recién lo comentábamos fuera de cámara, que este libro y sus apariciones fue un poco la puerta que abrió la posibilidad de que la gente se animara a ser muy crítico del peronismo sin temer ser acusado de gorila o de antipopular. Ahora, ¿vos te atrevés a decir de la historia del peronismo, de los peronistas, algo positivo? ¿Qué decís? ¿Qué valorás? No sé, el proceso de industrialización del primer Perón. Falso. Estoy tirando... Falso, te doy cifras. Sí, claro. La economía argentina creció en los 70 años anteriores a Perón a una media de la industria, al 5,5% de media de crecimiento anual. 5,5%. Era un país en plena etapa de industrialización. ¿De dónde salieron los obreros del 17 de octubre de 1945? De las fábricas, te lo digo yo, que me crié en Avellaneda, de Tame, de Conen, donde laburaban mis abuelos. Y con Perón, del 5,5% bajó al 4,6% durante los 10 años de Perón. No hay nada, Otra mentira. Pero no hay nada que reivindicás. Sí, una pequeña cosa. La incorporación de los peones rurales más o menos a cierta sindicalización para que no sea muy... No sé, no. estoy tirando así para... A ver. Toda la legislación social que el peronismo reivindica para ellos tiene antecedentes en Alfredo Palacios y en los gobiernos oligárquicos, que era la presión del socialismo sobre los gobiernos oligárquicos que fueron dando. La legislación laboral en 1945 de Argentina era la mejor de Latinoamérica y mucho mejor que la mayor parte de Europa. El peronismo en ese sentido, y las pocas leyes que metió Perón fueron en 1945, porque él era miembro de la dictadura militar del 43 al 46, a la que heredó y cuya campaña política se pagó con esas leyes sociales. Dicho esto, le voy a reconocer algo: el peronismo logró, fue la expresión genuina y legítima, otra cosa es lo que hizo con eso, pero expresó un deseo muy genuino de los trabajadores y del pueblo argentino de mejores condiciones de vida. El país estaba creciendo, la situación había mejorado. Pasada la crisis del 30, en el 33, desde ahí en adelante el país venía de 12 años de crecimiento, de mejora económica y de mejoras sociales. Y el peronismo encarnó no una crisis, encarnó a un país pujante que estaba creciendo y a un pueblo que quería más. Que quería participar de eso. Participar políticamente y ser reconocido. E instaló... Todo eso obviamente lo tiró por la borda y lo que hicieron fue un desastre. Las principales víctimas del peronismo han sido los trabajadores peronistas. Pero instaló, y eso sí lo reconozco, no sé si por mérito propio o porque era la dinámica, una idea de horizontalidad. Sí. La sociedad argentina es una sociedad muy democrática, ¿no? Basta viajar a Europa o al resto del mundo, el poder se respeta de otra manera, el mozo no te habla de la misma manera que te habla acá. Esa cosa de horizontalidad, de que yo soy el mozo y vos estás tomando el café, pero hablamos de igual a igual. Eso lo encarnó y lo llevó adelante. Cultural, tal vez, el peronismo se pasó un poquito, ¿no? Porque a veces, viste, esta cosa de la patota sindical. La prepotencia, ¿no? La patota y ciertos niveles de resentimiento. Pero si vos me preguntás qué instaló, es la idea de un país de una igualdad social que es rara en el mundo. ¿Te parece bien que Javier Milei ataque tan duramente y se separe tanto de Victoria Villarroel, digamos? Porque yo recién decía en la columna editorial, a Victoria Villarroel le eligió Milei, y si Victoria Villarroel es una traidora, una burra, todas esas cosas que le dicen, es un error del presidente porque le eligió él, no es que le eligió un marciano. No, claro. Mira, vos ya sabés que a mí el tono que usa a veces el presidente no me gusta. En el caso tuyo y de Fernández Díaz me expresé públicamente diciendo que no tenía ninguna duda
podíamos disentir, pero no tengo ninguna duda sobre la honestidad de los dos. Así que muchas veces hay cosas de sus declaraciones que no me gustan. Lo digo públicamente y se lo digo a él. Sí. Y bueno, viene todo junto el personaje. Es cierto, yo creo que lo de Villarruel, había una duda al principio, porque uno podía decir, bueno, ella intentó, tuvo esta sesión en el Senado, organizada por la coalición del déficit, alrededor de donde lo central era las jubilaciones, porque la gran masa de ataque al equilibrio fiscal en las jubilaciones, todo el resto es chiquito. Digamos. Y mucho menos viniendo del peronismo, que bueno, la propia Cristina vetó en su momento el aumento de los jubilados, dijo que era una ley de quiebra. Alfredo, llegaron al último gobierno peronista, el de Alberto, llegó al poder, prometiendo en la campaña que iban a suprimir las LEVAC y que con esa guita iban a pagar 20% de aumento de las jubilaciones el primer día de gobierno, y terminó en que las LEVAC se multiplicaron por 10, el 20% por supuesto no lo dieron, cambiaron la fórmula jubilatoria y los jubilados terminaron perdiendo el 30%. Esos son los tipos que ahora son sensibles a los pobres, jubilados y qué sé yo, ¿no? Así que plegarse a eso me parece que es criminal. La duda es, o era, si Villarroel había intentado, dentro de esa situación en el Senado, donde lamentablemente el pueblo argentino sigue votando al peronismo, donde el peronismo está cerca de tener la mayoría, pues están prácticamente a 2 o 3 votos, seguro, y había intentado manejarla y estar ahí para manejar la situación o no. Las declaraciones posteriores de Villarroel lo ponen en claro. Cuando sale a decir, bueno, si le quieren pagar a los jubilados, que aflojen con la CIDE y con los viajes al exterior del presidente. Eso es una cosa absolutamente demagógica y peronista. Hay una desproporción enorme entre lo que significaría una cosa y la otra. Económicamente, por supuesto, pero ojo que la pelea de Milei con Villarroel no empezó ahora con la cosa del Senado. Viene casi desde el comienzo del gobierno. Incluso nunca se explicó muy bien. Traidora, quiso hacer no se explicó bien qué es lo que quería hacer Villarroel. Quería construir su propio espacio político. Yo creo que sí, yo creo que a la luz de la experiencia, a mí esto de Villarroel me parece... Yo hasta ahora me he mantenido en lo posible ajeno a esta polémica, no es una polémica mía, es más bien de La Libertad Avanza, pero me parece muy, muy raro que la presidenta del Senado habilite una sesión o legitime una sesión en la cual la agenda es completamente de la coalición del déficit, capitaneada por el peronismo, y me parece que eso confirma las sospechas, porque en un inicio, por lo menos es lo que se decía, Villarroel iba a manejar, le iban a dar el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, y ahí Milei, a la luz de los hechos, con buen criterio, puso a Patricia Bullrich y a Luis Petri. Y con respecto a los gobernadores, también esto... porque ahí hay como una cosa, yo decía recién también, que a veces Milei rompe con todos los gobernadores, le dice a Luis Majul en la tele, son todos iguales, todos quieren destruir el gobierno. Primero, que eso no es cierto, que sean todos iguales. Y segundo, que eso lo que hace es emblocarlos en contra de él, ese frente anti-Milei que se generó con los gobernadores. Gran parte de la responsabilidad del kirchnerismo, de Kicillof, de Silioto, de Gildo Infran, pero también ayuda a empujar a sus aliados, que lo han ayudado muchísimo, hacia el bloque de los enemigos. Ahora están trabajando, pobre Guillermo Franco, el laburo que tiene, que va, construye, y a veces ese castillo se lo tira abajo Milei. Bueno, es el trabajo de Franco. No sé si yo creo que acá hay un punto que es estructural, que no es de ahora, que es de siempre. El gobierno de la Rúa se cae por las provincias. Vos acordate que mucho antes del Corralito empezaron con los LECOP y los patacones y qué sé yo. Y siempre el gobierno, el que tiene que hacer los esfuerzos de ajustar y de ver el gasto para bajar la inflación es el gobierno central. Y los gobernadores, dale que va. Sí, eso ha sido siempre así. Pasó con Macri. Macri, a ver... Por ejemplo, podemos tomar el tema del empleo público. Sí. Dicen, Macri, el gobierno de Cambiemos, de final, la verdad, cantidad de empleos estatales, los mismos. No hizo nada. Mentira. En la Administración Nacional, que era lo que manejaban Macri y Cambiemos, bajaron en 60.000 el número de empleos estatales. Digamos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo da cero? Y porque en las provincias y en los municipios subieron 60.000. Entonces te da cero. ¿Cómo aumentaron? Aumentaron con esa reparación. ¿Te acordás que Cristina les había quitado un montón de guita con la excusa de la FJP y qué sé yo? Y Macri se las devolvió, claro, confiando
ingenuamente, creo yo, que fue uno de los errores que creo que se cometieron, razonable, pero se cometió, en que los gobernadores iban a decir, en el momento de las elecciones, entre Macri, que me trató bien, y Cristina, que me trata con el látigo, vamos con Macri. Claro, Fueron todo con Cristina. No fue así. Entonces, me parece que este gobierno, si tiene una virtud, es la de haber analizado detenidamente los errores que se cometieron con Cambiemos, que eran inevitables de alguna manera, o que eran difícilmente Claro, evitables. porque era otra época, todavía no estaba instalado. Era otra época y sobre todo, yo lo digo siempre, yo no estaba de acuerdo, yo era halcón, yo hubiera hecho los cambios económicos más rápidos, más profundos, no hubiera estado en contra de la política social de Stanley, estaba a favor del debate cultural y Marcos Peña no, todo eso. Pero también entendía que los que frenaban lo hacían no simplemente por ser tibios. Había mucho temor. Veníamos de 5 presidentes no peronistas derrocados, ¿viste? Desde este libro, recuerda, instaló una idea, que desde 1928, Alvear, ningún presidente no peronista, civil no peronista, había terminado el mandato. Claro. Cosa que nadie había relevado o era una cuestión académica. Entonces había mucho miedo a que se levantaran los piqueteros, a que Grabois te prendiera fuego el país. Había mucho miedo después del 2001. Así que había una cierta razonabilidad en eso. Yo creo que este gobierno tiene esa virtud. Analizó eso y demostró, con la acción actual, demostró que los temores que nosotros teníamos eran quizás exagerados. Probablemente confiamos demasiado en los gobernadores peronistas, al gobierno. Nuestro gobierno se cae o termina su ciclo de cambio en diciembre de 2017, con las 14 toneladas de piedra, seguidas por la conferencia de Sturzenegger y Duhovne, donde en vez de cambiaron las metas de inflación, a los 4 meses tuviste una corrida cambiaria. Y esas 14 toneladas de piedra se la tiraron a un gobierno que había bajado consistentemente la inflación y que tenía un nivel de pobreza del 25%. 25. Y decían, la gente no llega a fin de mes, y el hambre macrista, y qué sé yo. Consigo siempre explotando esto, ¿no? Explotando esta cosa que hace también el peronismo, que es decir, el peronismo acá y del otro lado los militares junto con los políticos ajustistas y qué sé yo. Macri, basura, vos sos la dictadura. Milei, vos venís con el plan de Martínez de Oz. Todo el tiempo eso. La verdad es que lo que yo intento hacer, y por eso muestro esta foto, es que el escenario político argentino es completamente diferente. De un lado están los dos partidos surgidos del ejército y de lo peor del ejército, que era el partido militar. Uno populista, el peronismo, uno elitista, que fue el de Uriburu, el de Videla, y del otro lado están las fuerzas republicanas, ¿no? Con sus errores, con sus desaciertos, con su tibieza, los radicales, la Unión Democrática, la Alianza. Yo reivindico todo eso. Fueron intentos errados, puedo pensar que fueron muy tibios, puedo pensar muchas cosas, pero son reivindicables, ¿no? Me queda muy poquito, pero no quiero dejar de preguntarte esto para que seas breve. ¿Estás de acuerdo con la alianza en la provincia de Buenos Aires? Es difícil llamarlo alianza porque se sigue llamando La Libertad Avanza, no hay nada del PRO, pero con este encuentro para derrotar al kirchnerismo... Mira, yo creo que es el peronismo y que hay que derrotar al peronismo y que la unidad de las fuerzas que están a favor del cambio es fundamental. Tienen que ir juntas y después vemos. Y yo espero que se vaya junto. En la ciudad también, porque sería absurda una campaña juntos en la provincia y discutiendo en la ciudad, sería una locura. Y creo que hay que derrotar al peronismo. Ese es un punto central. Y no me vengan con que este gobierno es peronista, porque el peronismo, a mí siempre me corren con eso. Dicen, no, y Scioli, qué sé yo puedo hacer la lista de nosotros. Scioli es un secretario de turismo, nosotros tuvimos ministro de Ciencia y Tecnología, pasado del gabinete de Cristina al nuestro, y puedo hacer una amplia de peronistas que forma parte de un proceso normal en todos los partidos, así que me parece que lo fundamental es derrotar al peronismo, y el peronismo son las organizaciones que son las que vencen al tiempo, el Partido Justicialista, la CGT, las organizaciones piqueteras, los gobiernos feudales del norte, los varones del conurbano, a esos hay que derrotar. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. No se vaya, ya está preparado. Enseguidita vamos a tener esta conversación con Marcelo Birmacher.
¿Eh? Ah, sí, le tengo que decir esto. En un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular. Estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix.